Este pelo tiene mucha historia, pero el que está por crecer todavía más. Comienza Soy Tribu en Centroamérica. ¡Vámonos! Es una en origen, una en destino y otra dentro de 3 días. No estoy bastante seguro de que va a salir negativa porque me la he hecho hace exactamente 7 horas. En mi vida está más limpio. Que no tengo el bicho, que no. Para 4 días que vengo, Para 4 días que vengo y 3 veces que me toque meter el palo a la nariz. No, que hay que meter otro ahora o qué. 2. El precio del viajar en pandemia. Y de no está vacunado. Tengo la pituitaria como María Antonieta. Escocia. Qué caro es venir a Panamá y qué difícil si no estás vacunado, compadre. Prueba de antígeno en origen, es decir, en Bogotá. Prueba al llegar, $85. Me habían venido a buscar a 3 moteros. Al carajo, tío. Solo puedo salir en el transfer a un hotel designado por el Ministerio de Panamá. ¡Sí! ¡Vamos para allá! Voy a sacar $, un momento, que también estoy sin dinero. 250 pavos. Que no me va a dar ni para pagar lo que tengo que pagar en el hotel, tío. Me sale la estadía más las pruebas más o menos en $500 para irme el martes a España. O sea, voy a tener 1 día y medio de libertad aproximadamente. Tengo que estar aislado 3 días por cojones, habiendo dado negativo ya 2 veces, pero hasta que no dé negativo una tercera vez y se demuestre que el bicho no corre por las venas y pulmones de Agustín Hosto, no me van a dejar libre. Así que, ¿qué puedo decir? Que encima me han intentado quitar el dron. Pero bueno, viajar en tiempos de pandemia es así y esto es lo que hay. Y además los vientos, buena cara. Hasta luego, hermano. Cuídate mucho. Hasta luego. Bueno, que voy haciendo amigos por el camino. ¿Cómo estamos? Primer día en Panamá. Qué difícil me lo están poniendo. Me lo están poniendo muy complicado, Mafia. ¿Dónde está mi cárcel? Mi cárcel de oro. Aquí está. A ver. Lo único que digo es que ya puede funcionar bien el wifi. El porno, concretamente. Para las pajas. Para las pajas mentales que me voy a hacer. Chacho, tío. Todo esto para estar 1 día y medio luego en Panamá, que me voy para España. Y me voy a vacunar, porque es que me voy a vacunar para que no me pase esto más. En peores nos hemos visto. Cambio de etapa. Tengo un pequeño ritual con esa persistente cosa que crece en mi cabeza llamada pelo. Desde hace muchos años, cuando considero que ya ha crecido y vivido suficientes experiencias, agarro una impía maquinilla eléctrica y lo rebano hasta dejarlo al 0. Es como volver a empezar. Como formatear la compu y reiniciar el sistema operativo. Por eso me rapo cuando siento que cambio de etapa en la vida y pasar de Sudamérica a Centroamérica lo ameritaba. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Soy Agustín de la habitación 401, es para saber cuándo van a venir a meterme el palo por la nariz. Los sanitarios ya están en el hotel. Que ya vienen para acá, con los palos preparados. Que ya han llegado. Ya están aquí. Buenas, ¿cómo les va? Hagámosla, que estoy deseando irme de aquí. ¿Un agujero o 2 agujeros? Oh, menos más. Yo no entiendo por cuando me lo meten en los 2 agujeros, digo, pero qué necesidad hay. Házmelo con cariño, por favor. Ok, trataré. Se nota que las haces mucho. ¿Cuántas veces le meten el palo a la gente durante un día? Bueno, solo ayer tuvimos 40. Tuvimos 40. Ajá. 40. Pues nada, muchas gracias. Me gustaría decir que ha sido un placer, pero la verdad es que lo del palo nariz nunca es un placer. O sea... No se preocupe, que pase buen día. ¿Es youtuber? Yo soy youtuber, sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama? Soy Tribu. Soy Tribu. ¡Ay, yo lo seguí! Usted pasó por aquí. Espera, que os hago un presente por habérmelo hecho sin excesivo dolor. Aquí las tengo. Ahora, como dé positivo, me las devolvéis, Dreaming slowly, love for your body, my darling soul. Soñando lento, despertando rápido, viajando suave, como en saltos cuánticos.
Tras 4 años en Sudamérica, cambié de continente en un abrir y cerrar de ojos y me topé con una ciudad de hormigón y plástico donde el dólar ulula como canto de sirenas. Pero mi sirena se llama Supernova y mi primera misión tras recuperar la libertad era ir al aeropuerto con Manuel y Juan, unos gallegos que me alojaron en el Hotel Terranova, donde las duras restricciones sanitarias fueron compensadas con elixir de caña. Esto sí que es una bienvenida. Gracias, Juan Carlos. Bendita sea la libertad, mi botellita de ron panameño. Qué cubata me voy a echar esta noche. Pero he aprendido que de lo malo se aprende más. Lleva el cauce bien por la senda, despacito claro sin delirio de grandeza. Con gente de mi tierra, bueno, no de mi tierra exactamente, pero más de para arriba. De Galicia. Dreaming slowly, love for your body, my darling soul. Dreaming slowly, love for your body, my darling soul. Que todo salga bien. Para quien no lo sepa, la razón por la que para pasar un vehículo de Colombia a Panamá y viceversa toca hacerlo por avión o barco es porque no hay ningún camino que una los dos países debido a una densa selva llamada el Tapón del Darién. Vengo por una motocicleta. Lo cual hace que, por suerte, tanto en el puerto como en el aeropuerto estén acostumbrados a este trámite. ¿Cuánto es? 61,39 centavos. Vamos a ver si Supernova ha llegado bien o no ha llegado bien. Sí, llegó bien. Llegó bien, ¿no? Aquí está. Más limpia no puede estar, ¿eh? Teniendo en cuenta que el penúltimo vuelo no le sentó muy bien a mi moto, recé a todos los dioses para que de esta ocasión saliera airosa sin problemas y pudiera regresar a España sin mayores contratiempos. Comienza el viaje por Centroamérica, con menos pelo que antes. Que tenía el pelo por aquí hace unos días. Que no nos pase lo que nos pasó la última vez cuando voló la moto. ¿Me había volado? Una avioneta de paracaidismo y me cargué medio motor. Rece. ¡Vamos! Menos mal. Primeros metros en Centroamérica, con dos con. Dreaming slowly, love for your body, my darling soul. Dreaming slowly. El sueño sigue haciéndose realidad. Esas válvulas buenas. Tras sacar la moto del hangar, ahora solo faltaba hacer la importación temporal con la aduana para poder circular legalmente por Panamá. Misión cumplida. Hemos entrado con éxito en Panamá. Vamos a ver. ¿Para español? Sí, ¿qué tal? Los papeles de... ¿Cuánto van para...? Al infinito y más allá. ¿Quién es quién es? Pinocho. Pinocho, Tiene no. varios muñecos ahí. Mortadelo y Filemón. Te piden papeles cada 2 por 3. Pollo, ya sé. Son indocumentados. Por fin toda la burocracia había sido superada con éxito para Supernova. Sin embargo, en España me esperaba una importante tarea con su predecesora. Ahora era hora de dejar la moto en un lugar seguro y volver a mi país a vacunarme y a rematar una misión muy importante. Estos amables gallegos me van a cuidar la moto durante los 2 meses que me voy a ausentar del territorio en esta chulería de taller personal que tienen aquí en Ciudad de Panamá. Don Agustín,
Ahí te vamos a llevar la Supernova en transportes Almarza, que siempre nos han echado una mano y nos la continúan echando. Como saben, Supernova fue donada a KM Solidarity, una ONG motera de España. Sin embargo, una mezcla de avería y sustos en carretera hicieron que decidieran devolvérmela. La opción fácil era jubilarla, pero yo, preso de la obstinación y probablemente de la estupidez, pedí a Almarza que nos ayudara a enviarla a Barcelona, donde la pondríamos a punto para su nueva misión. Bueno, yo me llamo Carlos, soy mecánico de Barcelona Premium y nada, vamos a hacer la moto de Soy Tribu. Esta fue la moto con la que empecé el viaje, que ha sido reparada en innumerables ocasiones. Vamos a repararla por una buena causa de nuevo. Vamos a obra. Vamos a por ella. ¿Por dónde vamos a empezar, Carlos? Vamos a cortar la cadena. Tendrá sus kilométricos. Algo tiene, ¿eh? Algo tiene, algo de Brasil y Argentina y ahí. Piñón, cadena y corona fueron provistos por Larson. Metzeler me ayudó con los neumáticos y Barcelona Premium se encargaría de la revisión, el aceite y la batería. Así, entre todos, resucitamos por cuarta vez a la sempiterna Supernova. ¿Se salva o no? Se va por la campana. ¿Cuáles son las sensaciones, Carles? La sensación es que se acaba la batería. Pero no pongan en duda los poderes ocultos de mi vieja motocicleta, la cual, a pesar de su maldita y gafe trayectoria, desafía su destino y sigue evitando el desguace. ¿Que has tenido que venir con el booster en los huevos, tío? La batería se ha muerto. Ya tenemos revivida a la Supernova y se va a quedar aquí con esta gente en Barcelona Premium durante un tiempo. Tiempo en el que podrá ser visitada esta reliquia polvosa que viene aquí arrastrando mierda desde varios continentes. Hay unos cuantos ecosistemas viviendo aquí dentro. Y bueno, pues, ¿qué puede hacer la gente si viene aquí? ¿La puede visitar? Exacto. Nosotros la tenemos aquí expuesta durante un tiempo y cualquiera que tenga alguna propuesta solidaria, que tenga alguna idea o sepa de alguien que puede tener alguna idea solidaria para la moto, pues nada, que la venga a visitar, que lo proponga y a ver lo que surge. Más allá de que alguien venga a hacerse una foto, la idea es que ustedes hagan propuestas de lo que decía Kilian, qué fin solidario y benéfico se le puede dar a la motocicleta. Estudiaremos todas las propuestas y la idea de esta última reparación es que tenga un buen fin, tío. Exacto, que vaya un buen fin, sin duda. Pues nada, aquí se queda, en Barcelona durante un tiempito. No se la pierdan, que es toda una reliquia. Y muchas gracias, ¿eh? Y gracias a ti, Carles, por la reparación. Lo dicho, háganme llegar sus sugerencias de fines solidarios a través del formulario de mi página web o a través de un comentario en este vídeo. El 5 de febrero de 2022, día de mi 32º cumpleaños, Supernova será donada a la mejor propuesta. ¿Ranchu? Sí, un segundo, que tengo que hacer aquí una movida. Una foto, vamos a hacer una foto. ¿Cómo vamos? Está Supernova radiante. Ya. Como los paños del oro, ¿eh? Bueno, primera vuelta en Centroamérica. No os imagináis lo que necesitaba esto. ¡Vamos, coño! Ahora, esa es la rejilla de la libertad. ¿Qué dice el tío, Mira, como un pincel te queda esa. ¿Cómo estás, papá? ¿Vamos a dar una vuelta o qué? Vamos, tu ruta es mi ruta, tírale. Este personajazo se llama Ricardo, tiene unos colegas moteros y me han dicho, te vamos a llevar al frío, a la montaña, a Cerro Azul. ¡Preséntate! ¿A dónde saludo? Familia, bienvenidos a Panamá. Esto que están viendo acá, esto es Panamá. Vamos a rodar, vamos a pasarla bien y a comer sabroso. ¡Épale, mi hermano! ¡Vamos! Cambiar de continente y que te reciban unos gallegos moteros y unos panameños moteros supera al mejor de los sueños, el mejor de los deseos.
Este tío es un personajazo. Hoy me saca de ruta, mañana me saca de fiesta. Una de cal y una de arena. ¿Cómo suena eso, muchachos? Luego hacemos un cambio, ¿eh? Como podéis ver, pues Panamá en general supera el nivel de vida medio de Latinoamérica. Más del 30% del PIB de Panamá proviene de las actividades asociadas al canal de Panamá, lo cual, pues como os podéis imaginar, es fundamental para la economía del país. Yo lo que estoy notando de momento es como que es un país cómodo, ¿sabes? Y un poco gringo, porque los gringos estuvieron aquí hace no mucho, pero por mucho tiempo. Que yo estoy desentrenado, tú, que llevo 2 meses sin coger moto. Usted no me conoce a mí. Vamos con la más serena. Chacho, Ricky, que me va a costar seguirte, cabrón. No me lo ibas a poner fácil, ¿eh? Que yo voy con maleta, cabrón. Pa'lante nomás. Estamos de vuelta, gente. Comenzando nuevo continente. 4 años después. Aquí están los muchachos. ¿Qué pasa, parcero? ¿Cómo estamos? Bueno, pues estos son los chavales con los que vamos a rodar un rato. Dirección a Cerro Azul. Esta es mi primera salida oficial en Centroamérica. Para mí es un momento histórico. Yo solo he rodado en Sudamérica. ¡Qué suerte, coño! ¡Qué suerte! Tener con quién rodar es una gran suerte. Y que eso, quienes sean buena gente, una triple suerte. Tenemos el mar, tenemos la puesta de sol, tenemos los colegas y tenemos las motos. ¿Qué más queremos? No hace falta nada más. Siempre volver es un gran regalo. Nunca olvidaré los primeros días. Pasar 2 meses completos editando vídeos sin parar implica inevitablemente incubar unas ganas locas de volver a la parte divertida, a la parte luminosa, a la que domingo tras domingo os comparto para que podáis ver desde donde sea que os encontréis. Todas esas horas no tendrían sentido si no estuvierais del otro lado de la pantalla, razón por la que aprovecho para deciros gracias. Gracias por estos 4 años en los que, a pesar de que me haya podido equivocar en unas cuantas ocasiones, siempre me he guiado por lo que el corazón dictaba. Y es exactamente de esa precisa manera con la que encaro Centroamérica, el segundo continente de mi particular gran aventura. Continente en el que espero que me sigáis acompañando. Estos son los 2 gallegos que me han estado ayudando. Juan y Manuel, gallegos panameños, pero tienen el acento como si se hubiesen bajado ayer del avión. Fueron viniendo de a poquitos y actualmente son una de las principales plagas del país. Y hasta aquí me han acompañado y a partir de aquí sigo solo. Vamos a hacer una fotillo para el recuerdo.